Gracias por escucharnos. Músicas muestra diversas miradas sobre el género en la música popular con énfasis en la música peruana. Nuestra base es la investigación académica, pero también hacemos, escuchamos y vivimos la música. Bienvenide. Hola, soy Yoju Porcel. Yo soy solamente Luis y somos parte del equipo de músicas. Estamos felices de lanzar ese tercer episodio en el que hablaremos de un tema que hemos mencionado poco. Dentro de la música hay distintos roles que una persona elige para desarrollarse. De hecho, puede ejercer más de uno, dos o hasta tres, o todos a la vez. Así es, podemos ser directoras, productoras, ingenieras de sonido, educadoras, críticas musicales, compositoras, letristas, arreglistas, managers, cantantes, cantautoras, investigadoras, DJs y también instrumentistas. No vamos a generalizar de ningún modo, pero sí podemos decir que las mujeres tenemos retos para desarrollarnos en determinados roles. Esto varía según la práctica musical y otros factores, claro. Pero en este episodio queremos hablar de un rol particular, del rol de las instrumentistas y de cómo en el universo musical andino, durante los siglos anteriores, vimos poco la figura de la mujer instrumentista. Esto está cambiando y prueba de ello son las mujeres formando agrupaciones, por ejemplo, de sicuris, una práctica musical que fue ejercida sobre todo por hombres. Para hablar de esto, hemos invitado a una musicóloga peruana reconocida, entre otras investigaciones, por sus estudios sobre el yarabí arequipeño. Se trata de Zoila Vega, magíster en musicología por la Universidad de Chile, doctora en ciencias sociales por la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa y doctora en musicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesora de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su área de investigación es la historia de la música sureña peruana entre los siglos XVIII y XX. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Zoila. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, días. Estamos en una hora intermedia. ¿Cómo están? Qué gusto estar aquí. Gracias, Zoila. Bueno, vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Cómo inicia tu relación con la investigación y el género en la música? Bueno, no se han dado juntos. Yo empecé con el trabajo de investigación fundamentalmente para ser mejor docente. Porque cuando yo empecé a enseñar, me asignaron un curso que cuando yo era una profesora joven, recién ingresada a la docencia, era casi un tema de ciencia ficción, que era la música peruana. No existía mucha bibliografía, lo que existía estaba muy atrasado o era incompleto, no había mucha bibliografía que trabajara transversalmente géneros, instrumentos, actores, músicas vivas, etc. Entonces yo me metí en investigación precisamente para tapar los huecos del sílabo, para tratar de llenar esos espacios vacíos de algunos temas, porque no se podía dictar un curso de música peruana con tantos altibajos. Y uno podía hacerlo tranquilamente con música occidental, con música académica, pero no con la música de nuestro país. Entonces eso fue lo primero que me ha llevado al campo de la investigación. En género recién he incursionado en años recientes, gracias precisamente también a mi trabajo de docencia como profesora en la maestría de musicología de la PUC. Y es que género y música es una combinación que en nuestro país no se ha llevado muy bien. No tenemos mucha literatura propia que analice la realidad nacional desde esa perspectiva y es un gran vacío. Recién ahora creo que está empezando a cubrirse. Cuéntanos cómo empezó tu investigación con las sicuris en Arequipa. ¿Cómo fue que decidiste seleccionar este grupo para investigar en vez de otras manifestaciones musicales que hay en la ciudad? Yo esto se lo debo a una colega antropóloga, Verónica García Jarufe. Ella es sicuri y es a la vez antropóloga y ella trabajaba este tema, participaba en grupos de mujeres sicuris en Arequipa y ella tenía un conocimiento de primera mano sobre el fenómeno. Decir sicuris, grupos de sicuris mujeres ya es una contradicción porque como sabemos en comunidades de Puno los sicuris son fundamentalmente varones los que tocan. Las mujeres tienen asignados roles de danza, pero los que tocan y participan de los grupos de sicuris son varones. Pero este fenómeno de sicuri femenino ya está en varias ciudades, ha tenido un notable éxito y convoca a muchas instrumentistas, muchas participantes. Entonces, Verónica ya era
miembro de esta comunidad y ella hacía un poco de observación participante, hablando antropológicamente. Pero se nos escapaban, ella cuando me comentaba esto, me decía, ¿cómo interpretamos esto? ¿Cómo enfocamos este fenómeno? ¿Lo enfocamos como una anomalía? ¿Lo enfocamos como algo que sucede por sí mismo? ¿Enfocamos como algo que debe ser corregido, revisado? No, lo interpretamos como algo como lo que es. No lo juzgamos, no lo medimos, no lo pesamos. Simplemente le encontramos explicaciones, buscamos respuestas a preguntas que nos plantea el fenómeno. Aunque mi participación fue más teórica, porque yo pertenezco más al campo de la teoría en ese aspecto, conforme Verónica iba consiguiendo los datos, nos íbamos dando cuenta de varias cosas. Primero, había discursos propios. Había representaciones, imaginarios muy específicos que no tenían nada que ver con aquello a lo que se decía que querían reflejar. Ya, por ejemplo, los grupos de sicuris estaban emparentados con otros sicuris provenientes de algunas zonas y comunidades de Puno, como por ejemplo el de Huancané. El grupo que nosotros observamos estaba vinculado a los sicuris de Huancané, pero tenía poco en común con ellos, además del discurso de pertenencia. Y ahí nos dimos cuenta que los grupos no imitan, no copian, tienen agencia, tienen creatividad, tienen iniciativa, tienen sus propios contenidos, tienen sus propias idiosincrasias y las reflejan en sus quehaceres. El estilo, la forma como cantan, cómo impostan la voz, cómo se mueven, cómo se unen, cómo construyen sororidad, es muy particular. Y más adelante, cuando pudimos observar a otros grupos de sicuris, tuvimos la fortuna de asistir a un festival que se realizó aquí en Arequipa, que venían sicuris de San Marcos, de Lima, venían de Argentina y de Bolivia. Cada grupo era particular, tenía sus propios estilos. Y eso es muy rico de observar. Por la pandemia ha interrumpido un poco este trabajo, pero yo creo que nos ha quedado mucha tinta en el tintero. Verónica ha seguido con su trabajo. Yo me he retirado un poco a lo que llamamos el árbol de la sabiduría para reflexionar un poco más, no solo sobre el objeto de estudio en este caso, sino sobre qué estrategias y qué teorías podemos utilizar para entender mejor estos objetos. Zoila, me acuerdo que en tu investigación especificaste que investigaste a mujeres sicuris. Bueno, comenzaste con hacer entrevistas a las mujeres sicuris que fundaron el grupo el cual tú investigaste. Dentro de ellas habían 2 miembros, si no me equivoco, que también se identificaban como LGBTIQ+. Entonces, ante ello vino mi duda de cómo ves también la perspectiva de género vinculada específicamente hacia la comunidad LGBTIQ+, en la música arequipeña, en la expresión musical arequipeña hoy en día. Es una pregunta difícil de responder porque hay muchas escenas muy distintas en Arequipa. Arequipa es una ciudad muy cosmopolita que tiene diversos escenarios para diversas expresiones. La comunidad LGTBIQ ha ganado mucho espacio. Si bien Arequipa es una ciudad tradicionalmente conservadora, la comunidad ha ganado espacio, pero también ha ganado terreno en diversas expresiones. Una de esas expresiones son los grupos de sicuris femeninos, algunos de cuyos componentes se identifican a sí mismos como miembros del colectivo. Otro espacio es el K-pop. Hay mucha presencia del colectivo en expresiones como dance cover, canciones de K-pop, incluso de quechua pop. Y sectores como la música académica se están abriendo a los colectivos de una manera más sutil, porque es un sector mucho más conservador, pero yo sí percibo que se están abriendo, sobre todo entre jóvenes de 20 a 35 años. Veo diversidad y veo apertura, más en ciertos espacios, géneros y rangos etarios que en otros, pero en los últimos 10 años yo veo bastante apertura. Al respecto, tengo una pregunta. ¿Cuánta apertura encontraste antes, hace unos años, en el circuito académico peruano para hablar del tema del género? Porque como tú bien dices, estos son estudios recientes, los que realizan los estudios son pocos todavía, y tú, de pronto siendo mujer, has podido conocer qué perspectiva tienen las otras investigadoras, investigadores sobre estudiar el género en la música peruana. Mira, justo el año pasado tuvimos en Arequipa un conversatorio al respecto. Vinieron 3 investigadores de fuera, Julio Mendívil, peruano de la Universidad de Viena, que precisamente hace estudios de género y música andina. Otra era Lisette Alegre de México, que hace también estudios de género en música mexicana, música de transmisión oral mexicana o desde la perspectiva de la antropología cultural y también del análisis lacaniano. Y otra fue Silvia Martínez, que también hace estudios de género en músicas urbanas europeas. Y fue una cosa absolutamente novedosa. Primero, porque los estudios de género
tienen tradición en el país. O sea, ya tenemos 2 décadas de estudio de género, por lo menos en algunas universidades peruanas. Pero en otras universidades de provincia o nacionales no hay esos estudios. No se mencionan ni siquiera en las currículas, no hay grupos de investigación. Es algo muy extraño. Mi universidad, por ejemplo, todavía no los tiene, salvo en la Facultad de Ciencias Históricos Sociales hay algunos grupos de estudio, pero no de una manera tan amplia. Pero en música, justo uno de los planteamientos que tuvimos en una de esas jornadas de investigación fue ese: ¿por qué incomodan tanto los estudios de género en música aquí en nuestro país? Es por el conservadurismo, por que la estructura todavía no nos permite hablar con cierta libertad de ciertos temas. Yo, la verdad, no lo sé. Yo, como les digo, recién estaba entrando en este tema. Yo incluso producimos un artículo sobre esto, de por qué fastidia tanto. Uno lo firmó Mendívil. Yo escribí otro ensayo de mi propia experiencia y de las experiencias de mis alumnos. Actitudes, conductas de poder, de relaciones que están normalizadas entre comillas, pero que cuando las abordamos desde la perspectiva de género, las deconstruimos y entendemos que hay una estructura violenta alrededor de ellas y que los músicos están dentro de esas estructuras de violencia. Yo creo que lo que hace falta es leer más, conversar más y perder el miedo de hablar de esto en espacios públicos como este. Porque cuando hablaba yo con mis estudiantes, que yo les he introducido temas de género en pregrado y en posgrado en la maestría, lo primero que decía era: hablen de sus experiencias. ¿Cómo es que el enfoque de género nos puede ayudar a descifrar lo que hemos vivido nosotros? ¿Por qué a las mujeres no se les ha permitido o se les ataca cuando estudian instrumentos de bronce o instrumentos de percusión? ¿Y por qué a los varones no se les deja estudiar flauta dulce en paz? ¿O por qué existen determinados prejuicios a la hora de que una mujer dirige una banda o una orquesta? ¿O determinados prejuicios de por qué un hombre debe dedicarse, si tiene la tesitura de contratenor, por qué debe dedicarse al canto lírico? Porque su tesitura no es suficientemente masculina ni masculinizante como para demostrar lo que se espera de él. Cosas como esas, esos ejemplos abundan en la población musical. Ya no les digo lo que pasa entre los peruanos de a pie, que alguna vez se han tratado de acercar a la música y prejuicios provenientes de estructuras mal entendidas los han detenido y los han vuelto personas que no se acercan a eso por no debilitar sus propias identidades. Es fascinante. O sea, y de esto hay que hablar. Yo creo que de esto hay que ponerlo en la mesa y conversarlo. Desde la mesa del desayuno de la familia hasta el colegio. Qué buenísimo. Cuando tú dijiste, ya no les voy a decir, o no me pregunten tal cosa, yo te voy a decir, sí, dinos. Dinos aquí, dinos todo lo que pienso, porque justo para eso queremos esto, ¿no? Qué buenazo y qué reconfortarte escuchar todo lo que dices, que de algún modo todos sabemos y pensamos, pero que cada vez que uno lo pronuncia, ¿no? Y lo comparte así en grupo, en colectivo, se hace más potente, o nos sentimos menos solas, no sé qué de todas las similitudes que tiene, pero me alegra mucho escuchar todo lo que dices. No, es que a mí me gusta conversar de estas cosas porque el silencio prolonga errores. Yo me he dado cuenta que al conversar de esto con mis estudiantes, al darles plataforma, a veces se sienten avergonzados o se sienten cohibidos precisamente por la censura, porque no se les suele dar espacio. Y también es verdad que no es igual el espacio que se les da en universidades de la capital y en universidades de provincia. Hay diferencias enormes. Y cuando se producen encuentros, ya sea entre docentes, entre estudiantes, entre colectivos, el intercambio es muy rico. Las experiencias son muy diferentes y entonces esa intereducación es bastante interesante. ¿Sabes qué? Me hiciste acordar de una anécdota. Cuando yo estudié en la maestría, una de las primeras clases, yo era una de las pocas mujeres en principio. Y recuerdo que, claro, el profesor dijo, ya, ahora pensemos en qué es importante estudiar en la musicología peruana. Y todos mis compañeros dijeron, a los compositores, ¿no? Y todos se emocionaron, ya, empezaron a decir nombres de compositores, ¿no? Y estaba ahí como escuchando nomás, pues, ¿no? Viendo como yo estaba al lado de gente que tenía muchos años, décadas de carrera en la música, ¿no? Y estaba por acabar la clase y habían puros nombres de hombres, ¿no? Que representaban la composición, ¿no? En el Perú. Y yo desde mi sitio así levanté la mano tímidamente y mencioné esto, ¿no? ¿Y por qué no hay mujeres? ¿No? Pero digamos que justo ahí sonó la campana de salida, por así decirlo, ¿no? Pero claro, fue un silencio seguido por, digamos, la campana. Salvados por la campana. Que no fue una campana literal, ¿no? Y nadie me respondió eso, pero horas después en un chat que teníamos del curso, una de las compañeras mías que era mujer, que era profesora de piano, ella me respondió por ese chat. Jocelyn, por cierto, claro que sí hay mujeres.
y muy importantes. Lo cuento porque es curioso cómo no está en nuestro imaginario inmediato, ¿no? De la mayoría, este rol de la mujer, ¿no? Estamos tan acostumbrados y está tan normalizado esto, no hablar sobre esto y que recae en no reconocer todas las mujeres que han pasado por estos roles a lo largo de los siglos que tenemos como país, ¿no? No, y si vamos a explorar las experiencias personales, van a aparecer muchas cosas más. Justo uno de mis artículos analiza esto que yo les voy a contar, siguiendo tu anécdota. Yo soy directora de orquesta, he sido directora de una orquesta estatal, de la Orquesta Sinfónica de Arequipa, más de una década. Empecé a dirigir muy joven. Mis colegas, había sido miembro de la orquesta una década antes de empezar a dirigir, o sea, los conocía a todos. Los más jóvenes eran mis compañeros, los mayores eran mis maestros. Pero a mí me pasó una cosa muy divertida, yo soy muy alta. Entonces, rara vez uso zapato de taco. ¿Para qué voy a estar más alta y encima me hace daño a la espalda? Prefiero no usar. Y dos, yo prefiero tener mucha libertad de movimientos cuando dirijo. Y los vestidos no siempre son cómodos. No están hechos para que una se sienta cómoda. Están hechos para enseñar el cuerpo de uno. Los vestidos de gala, de traje. Entonces, como en los teatros hace frío y a mí me gusta estar cómoda, yo solía dirigir con un traje de varón, con un tuxedo. Me vestía de hombre, literalmente. Y entonces estaba abrigada, estaba muy cómoda y ¿para qué voy a mentir? Se me veía muy bien, yo me sentía muy cómoda, que era lo que a mí me interesaba. ¿Tienen ustedes idea de cuántas carcajadas he despertado? ¿Y cuántas personas han venido a darme consejos de cómo debo verme vestida? Porque yo soy una señorita, ¿no? Entonces, ¿cómo me voy a ver como un marimacho recio, vestido de hombre, con corbatita? Y me lo venían a decir personas del público, gente que no me conocía, en la mejor de las ondas. Maestra, usted que es tan guapa, usted debería lucir más los atributos. Ya no pregunté cuáles eran los atributos, pero vestirse de hombre era realmente contravenir, no sé si la rigurosidad, entre comillas, de la música académica en una presentación formal, en un concierto, en un teatro, le restaba seriedad al repertorio. Yo no creo que Beethoven haya sonado más desafinado porque yo me ponía una corbata Michi, la verdad, eso no lo creo. Pero la cantidad de consejos sobre mi aspecto, sobre mi peinado, sobre mi ropa que recibía, no tenía nada que ver con las entradas que daba, con los cierres que daba, con las instrucciones, la técnica de marcación con la batuta, no tenía nada que ver. Puedo decir que era el único reproche que se me hacía. No vestir como yo debía vestir, como una señorita. Por supuesto que nunca hice caso, me hice un tuxedo negro y luego me hice un tuxedo blanco. ¿Por qué? Porque uno tiene que buscar su comodidad. Pero siempre me pareció divertido. Ahora me parece materia de análisis el feedback que yo recibía con respecto a mi ropa, que no tenía nada que ver con mi desempeño técnico. Sí, así es. Desde una perspectiva de género considero que sucede lo siguiente. Las mujeres siempre han visto o se han visto forzadas a actuar de una manera más femenina, que no estén muy relacionadas a la ejecución, no estén relacionadas a la tecnología. Por eso es que generalmente las designan para el canto o las designan para instrumentos delicados, entre comillas delicados, como tocar el arpa, tocar el piano o tocar el violín, pero es raro ver a una mujer vientista, a una mujer percusionista, a una mujer guitarrista, y si ven a una, de repente lo primero que dicen es, y toca bien, como que si eso fuera lo más impresionante, cuando que toque bien debería ser algo riguroso y algo natural en cualquier músico en general, ¿no es así? Y también se cuestionan mucho la vida privada de ellas como si tuviera algo de relevante o algo que tendría que afectar directamente a su técnica, a su formación musical, que si acaso es marimacho, que si acaso le gustan las mujeres, que dónde habrá aprendido, que seguro ha tenido una vida difícil y un montón de cosas que no tienen nada que ver con la formación, ¿no es así? Sí, yo quiero agregar antes de pasar a Zoila, hay una frase que se reconoce mucho, ¿no? Toca bien para ser mujer. Y justo tú hablabas, claro, esa sorpresa de ver a mujeres tocando instrumentos, ¿no? Performando, cogiendo los instrumentos del modo en que lo cogen, que hay todo un estudiar sobre eso súper grande. Pero, por ejemplo, hablando de la música andina, se conoce más a las mujeres como cantantes. O bailarinas. O bailarinas, ¿no? Claro. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de las hermanitas Ceballos a mediados del siglo pasado, que eran 5 hermanitas, yo pensé que eran 2, pero eran 5, y al menos la mitad de ellas tocaba instrumentos. Quizás recuerdo algún otro nombre más, pero ahí me queda la lista. Y hablo solo de las que eran conocidas en Lima. El caso de las sicuris es otro. ¿Qué ideas te vienen a la mente cuando pensamos en el rol de las instrumentistas en la música andina?
Lo que sucede es que como música andina es una especie de cajón desastre que agrupa muchas cosas, estamos hablando también de muchas concepciones de lo sonoro en el mundo andino, pero hay una cosa que sí he observado, incluso porque como yo hago más estudios históricos y he trabajado más siglo XIX, yo veo que se prolongan en el 20 y en el 21 porque lo veo a través de mis tesistas. Yo asesoro muchas tesis de personas que están haciendo trabajo de campo y lo ven. He visto una cosa que se repite mucho, que las mujeres son instrumentistas muy buenas en las 4 paredes de su casa. Y ahí enseñan, ejercen, tocan, cantan y bailan, pero tocan. Es más, ellas son las que aprenden y cuando los varones emigran, se van a trabajar, los lleva la leva, se van a la mina por X y Z razones, las que enseñan a los nietos, a los sobrinos, son ellas. Y son buenas, tocando el piano, la guitarra, la bandurria. Creo que voy a cometer una pequeña infidencia. Una alumna está estudiando cuestiones sobre violín andino, que en las fiestas se interpreta casi exclusivamente por varones, pero he encontrado también mujeres violinistas, que es el núcleo de su trabajo. Pero no lo hacen en el espacio público. Eso es interesantísimo, porque como no las vemos en público, creemos que no tocan, pero sí lo hacen en su casa, con sus núcleos familiares. Incluso forman relaciones entre ellas para tocar para determinadas fiestas, para determinados compromisos familiares, bautizo, qué sé yo, pero en el ámbito privado. Entonces, ese ejercicio es interesantísimo, pero precisamente por su naturaleza privada, a veces al investigador no les da de entrar a ver eso. Hay que ser parte del colectivo, parte de la familia, parte del núcleo para poder presenciar esa actividad musical. Y en los sicuris pasa lo mismo. Una de las últimas cosas que nos dimos cuenta al revisar estos trabajos de sicuris fue que los sicuris en sus lugares de irradiación, en las comunidades que los originan, las mujeres pueden aprender, pero no lo hacen en público. Y ese temor al espacio público, no quiero decir temor, esa falta de presencia en el espacio público muchas veces es por propia elección, no es porque se les prohíba, es porque no lo desean. Pero no significa que no toquen. Entonces se les invisibiliza. Muchas veces esa invisibilización es autoimpuesta. Pero ahí tenemos, por ejemplo, un campo de investigación riquísimo, que tocan, lo hacen, pero en su casa. Ni a la procesión salen. Hay espacios públicos en los que no salen. Con la familia, con los amigos más cercanos, los compadrazgos, etc. Pero en la fiesta pública no. Qué interesante. Y estás hablando de que tú estudias del siglo XIX y también de la actualidad. Lo he visto en el siglo XX, lo veo ahora a través de varios de mis tesistas que hacen campo, pero me reportan, me dicen, maestra, sí están tocando, solo que no salen. Lo he visto en el siglo XX también muchas personas, y yo he visto incluso en mi misma familia, personas que cantan y cantan muy bien, personas que tocan y tocan muy bien, pero solo en el espacio familiar. Y es un fenómeno que se repite. Pero ¿por qué no vamos a dar un concierto de amateur? No te digo que llenes el teatro municipal y que vamos a tocar una cosa así de manera profesional. ¿Por qué no haces un concierto para la comunidad, el bar o qué sé yo? Tu abuelo, que en paz descanse, sale la tumba de mi mamá. No, no es eso, sino que ellas mismas incluso generan sus propias excusas y sus propios pretextos, pero ellas deciden eso. Ahora están decidiendo otras cosas. Los sicuris femeninos son una manera de presentarlo, pero hay otros fenómenos, ¿eh? Por ejemplo, las mujeres en el jazz, las mujeres en la salsa, el fenómeno del quechua pop, etc. Generalizar es un poquito complicado, pero yo veo eso. Ellas mismas imponen cercos. En tu texto sobre el grupo de mujeres sicuris en Arequipa, mencionas que la conformación tradicional de sicuris hombres, ¿no?, que viene de Puno y se va replicando en Tacna, Arequipa y Lima, cambia. Y una de las razones para que esto se dé es debido a las nuevas generaciones y las migraciones que permiten la creación de nuevos conjuntos y lo hacen con otros valores y otras perspectivas que no tienen nada que ver con solo una copia, digamos, exacta de lo tradicional, de los conjuntos tradicionales de sicuris, ¿no? Y yo me acordé de un texto de Soledad Castro sobre la murga uruguaya en Chile, ¿no? La murga, que es una práctica musical que era ejercida sobre todo por hombres, ¿no? Y que al trasladarse a otro lugar, al replicarse, en este caso en Chile, que es otro contexto distinto, ¿no?, se daba esta posibilidad que da la migración y los nuevos ideales de generar una apertura que permite a mujeres formar su propio grupo de murgas, ¿no? Entonces yo me acordé de esto cuando leía tu texto y quería saber si nos podías contar un poco más sobre estos cambios de ideales, digamos, que suceden cuando migras a otro lugar, o la apertura que se da y que posibilita que mujeres y diversidades puedan integrar este tipo de conjuntos. Lo que observamos en ese estudio
es que muchas de las componentes del grupo de sicuris femeninas no eran migrantes, pero habían conformado grupos de sicuris masculinos y habían tenido ciertas limitaciones. Los varones tienen mayor libertad de movimientos en los conciertos, en la fase post-conciertos. En cambio, las mujeres tienen que irse a su casa a cierta hora, si no implica riesgos de seguridad, si te aventuras muy tarde por la ciudad. No es conveniente que las mujeres beban mucho y la ingesta de licor era muy grande en los grupos de sicuris varones. Y las mujeres no siempre gustaban de beber, o tampoco se veía bien que bebieran a la par de los varones. La ingesta de licor era un problema. Se notaba que la transmisión de saberes era más fluida entre varones que entre hombres y mujeres. Entonces, cuando conformaron sus propios grupos, rompieron varios tabúes. La ingesta de licor ya no tenía que ser un problema, irse temprano a casa ya no tenía que ser otro problema. Incluso observaron que tenían mayor disciplina a la hora de los ensayos, por lo tanto tenían más tiempo de ensayo, lo que significa que la construcción de hábitos de trabajo entre hombres y mujeres obedece también a dictados sociales impuestos por la sociedad. Y finalmente está la transmisión de saberes. Ellas generaron sus propias metodologías de enseñanza que los hombres las descalificaban, utilizaban otras, pero a ellas les acomodaba más, que estaban más fundadas en el trabajo colectivo que en la transmisión individual de maestro-alumno. Ellas conformaron estos grupos un poco porque también se sentían más cómodas. Les gustaba lo que estaban haciendo, les gustaba la música, les gustaba hacerla, pero las circunstancias de producción para ellas eran mucho mejores. Y esa fue también una de las causas tan importantes que hizo que se separaran de los grupos masculinos. Y eso es muy interesante, porque entonces yo trabajo mejor donde me siento más cómodo. Y es algo que lo he visto en muchos grupos femeninos en general. Bien, Zoila, para quienes nos escuchan y probablemente no sepan, tú eres la organizadora del primer Congreso Internacional de la Asociación Peruana de Musicología, que se va a dar entre los días 14 al 17 de noviembre en la ciudad de Arequipa. Ya me imagino que al acercarse a la fecha estás viendo todos los preparativos, pero claramente acá en el podcast nos focalizamos mucho en el género y vemos que tienes una mesa que has propuesto. Justamente algunas participantes de nuestro podcast estarán ahí. Entonces, quiero preguntarte qué piensas de esta mesa, qué sientes al organizarla, al proponer un espacio donde por fin podamos conversar sobre género como debe ser. En realidad, no la he propuesto yo, eso quiero dejarlo claro. Son las investigadoras las que han propuesto esto, los investigadores, porque incluso hemos logrado aglutinar una mesa de 6 ponencias con respecto a género, pero en otras mesas temáticas también hay propuestas transversales o que tienen que ver con esto. Entonces, lo que yo encuentro es que somos un éxito, porque ya se puede discutir de estas cosas y los investigadores e investigadoras que van a venir con estas propuestas, en su mayoría son peruanos. Quiere decir que ese hueco, esa ausencia de investigación que vincula música y género está desapareciendo y vamos a empezar a pagar deudas pendientes con este tema. Y eso todo el comité nos ha parecido fantástico. El año pasado hubo un seminario de conversación con una mesa de 3 ponencias. Ahora son 6 especializadas y otras tantas repartidas en el Congreso que tienen al género como una temática secundaria, pero la tienen. Así que yo considero que eso es un éxito. Bueno, Zoila, muchas gracias por todo tu tiempo, pero estamos haciendo esta pregunta en todos los episodios. ¿Cómo estudiar la música popular desde el género en América Latina? Hay dos pasos básicos que hay. Lo primero es leer mucho, no solo investigaciones sobre música, sino todo lo que se ha avanzado desde el género en diferentes campos, estudios culturales, literatura, política, qué sé yo, historia, porque necesitamos un marco múltiple. Y segundo, aplicar ese conocimiento teórico a los casos, a las realidades a las que nos estamos enfrentando. Y hablo en plural porque en nuestro país son enormemente diferentes. E incluso en las mismas ciudades hay realidades musicales que se pueden estudiar desde el género y que nos van a dar perspectivas muy distintas. Desde la vida privada de los músicos, desde cómo asumen su rol como músicos, hasta los conjuntos, las estructuras que les permiten trabajar o que no les dejan trabajar, porque hay mucha censura y también hay mucha represión. Y creo que eso es lo que necesitamos. Primero una buena formación y luego acercarnos sin miedo a cualquier aspecto de la realidad musical de nuestro país, sin prejuicios. Buenísimos como tips para incentivar la investigación de género y música, que es para lo que hemos creado este podcast. Gracias nuevamente, Zoila, por tu tiempo y por contarnos un poco el panorama de la investigación de género y música en el país para todas y todos los que no lo conocen. Gracias otra vez. A ustedes por la invitación.
Ya saben que nos pueden encontrar en Instagram como Músicas Podcast y en Facebook como Músicas Espacio Podcast para oír nuestros siguientes episodios y los episodios pasados. Vayan, coméntenos, suscríbanse, cuéntenos qué piensan. Así es, les leeremos atentos y atentas. Hasta la próxima. Músicas es un podcast producido por los integrantes del Núcleo de Género y Música asociado al Instituto de Etnomusicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias por acompañarnos. Nos puedes escuchar en Spotify y iVoox como Músicas y puedes seguirnos en Facebook e Instagram como Músicas Podcast. Hasta la próxima.